Buenas tardes con todas y todos. Saludamos cordialmente a autoridades presentes, invitados, señoras, señores y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. El Archivo Histórico Nacional del Ecuador ha preparado, con motivo del Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, conmemorado hoy, 12 de octubre, este conversatorio titulado Memorias de los Pueblos, Nacionalidades y Culturas en los Archivos, que tiene como finalidad realizar una revisión de los proyectos ganadores seleccionados de la línea de fomento de intervención en repositorios comunitarios de memoria social en el año 2023, vinculados a esta conmemoración, y conocer sobre la importancia de la constitución de archivos comunitarios. Recordemos que este evento se enmarca dentro del programa cultural denominado El Poder de los Archivos, con el cual el HN busca visibilizar la importancia de los documentos para el acceso a la información, la transparencia y el ejercicio de derechos e identidad. A continuación, damos la palabra a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, Alejandra. Bueno, buenas tardes con todos quienes nos están escuchando a través de redes sociales. El día de hoy teníamos previsto un evento presencial, sin embargo, los eventos deportivos que no habíamos previsto y la lluvia no nos han ayudado, así que la presencia asincrónica de ustedes nos anima a seguir con estos eventos que los realizamos de forma mensual. Bueno, luego de haberles saludado, también quiero expresar mis saludos a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Gracias por haber aceptado esta invitación extendida por el Archivo Histórico Nacional. Hoy celebramos el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. El AHN, el Archivo Histórico Nacional, lo celebra poniendo de relieve el poder que tienen los archivos en la construcción de identidades y además en el poder que tienen para que los derechos de esas culturas, nacionalidades, puedan ejercerse. Por ello, esta dirección se ha empeñado durante más de 2 años en hacer de este archivo un espacio ciudadano que facilite el acceso a quien acude en busca de información para sus fines, siendo este un compromiso asumido. En ese sentido, hoy hemos convocado a 3 personas que representan a sus comunidades a fin de que nos relaten desde sus propias experiencias cuán necesario es contar con documentos como fuente de memoria y herramienta jurídica. Nuestro conversatorio, además, pretende invitarnos a reflexionar sobre los discursos posibles desde los documentos, como también a reflexionar sobre cómo nuestros archivos institucionales tienen unos silencios que nos permiten también hacer unos relatos. Finalmente, invita a los archiveros a pensar en nuestro rol. ¿Somos custodios pasivos de documentos, guardamos organizadamente lo que nos llega o somos capaces de entendernos como facilitadores del diálogo y posibilitadores de nuevas construcciones en la medida que garantizamos la pervivencia y difusión de la pluralidad de voces? Recordemos que si bien en 2011 se emitió el decreto ejecutivo que establece el 12 de octubre como Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad en virtud del significado e impacto de la llegada de los españoles para los pueblos originarios en el territorio que hoy es el Ecuador, debemos recordar que este entendimiento ha sido paulatino y nos ha llevado casi 200 años reconocernos diversos. Haciendo un breve resumen, quiero revisar lo que las últimas 3 constituciones dicen al respecto. La Constitución de 1979, en el artículo 1, dice que el Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario. La soberanía radica en el pueblo que la ejerce por los órganos del poder público. El idioma oficial es el castellano y se reconocen el quichua y demás lenguas aborígenes como integrantes de una cultura nacional. La Constitución de la República en el año 98, en el artículo 1, dice que el Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. El castellano es el idioma oficial, el quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en los términos que fija la ley. Mientras que la Constitución del 2008, en el mismo artículo 1, dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El castellano es el idioma oficial del Ecuador
El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. La producción documental, la propia institucionalidad del Estado se desprende de estas visiones. Los archivos públicos testimonian el discurso del Estado. Por ello, se hace necesario que las políticas sociales inclusivas puedan reflejarse en los archivos y que ellos, a su vez, permitan reforzar las identidades de los distintos grupos que conforman nuestro país tan diverso. Sin más, voy a presentar a nuestro moderador, el magíster Daniel González Guzmán. Él es licenciado de Ciencias Históricas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con un posgrado en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es profesional con amplia experiencia en proyectos de desarrollo comunitario, consultorías realizadas tanto para entidades públicas como privadas, así como organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo en colaboración con organizaciones indígenas, grupos campesinos y colectivos juveniles en Ecuador, Perú, Bolivia y Nicaragua. Actualmente se desempeña como director de Transferencia y Conocimiento y Tecnología en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias, Daniel. Te dejo la mesa para que la presentes. Buenas, gracias, estimada Alejandra, por esta invitación para moderar este conversatorio en la tarde de hoy. Tengo el gusto de presentarles a tres panelistas que son representantes de distintas comunidades y colectivos de nuestro país. En primer lugar, tendremos la participación de Óscar Jara. Él es comunero, arquitecto de profesión, se ha especializado en el diseño arquitectónico, en la rehabilitación, en arquitectura sostenible y también es investigador de sistemas constructivos, ¿no? Además, él es docente universitario y en 2 ocasiones ha sido electo vicepresidente del gobierno comunitario de la comuna de Santa Clara de San Millán. En la tarde de hoy nos compartirá sus reflexiones alrededor del archivo de la comuna de Santa Clara de San Millán, en especial del proyecto presentado para la línea de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para el apoyo a repositorios comunitarios de memoria social. El proyecto denominado Salvaguardando y Restaurando los Archivos y Documentos Históricos de la comuna de Santa Clara de San Millán. A continuación tendremos la intervención de Byron Yanganate Moreno, conocido bajo el seudónimo artístico de Daniel Moreno. Es un artista reconocido en el quehacer cultural de la ciudad de Quito y a nivel internacional. Ha incursionado en actividades artísticas relacionadas con la artesanía, destacándose como ceramista en los años 80. Y como parte de su servicio a la comunidad impartió clases a diferentes grupos vulnerables en el tradicional barrio de la Tola Alta, en el centro histórico de Quito. A partir del año 92 inició sus actividades en escenografía y vestuario, consolidando sus conocimientos y formación en actuación, escenografía y vestuario con reconocidos grupos y maestros nacionales e internacionales. En el año 98 fundó el colectivo Dionisios Arte, Cultura e Identidad como resultado de toda su experiencia en las áreas artísticas y culturales. Desde el año 99 hasta la actualidad ha concentrado su accionar en el montaje de varios espectáculos para el grupo Dionisios Teatro Drag Queen, siendo dramaturgo, vestuarista, maquillista y protagonista de varias obras teatrales enmarcadas en la temática LGBTIQ. Byron se referirá en la tarde de hoy al tema Dionisios Arte, Cultura e Identidad, 25 años de Memorias Drag. También ha sido ganador de uno de los proyectos de la línea de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para poner en valor el archivo histórico del colectivo. Finalmente tendremos la intervención de Kevin Legna, quien es actualmente médico ancestral y vicepresidente de la Federación Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador, FENOCE. Además es vicepresidente y fundador del Movimiento Intercultural Indígena Campesino de Pichincha, MICPI, FENOCIN.
presidente del Movimiento de Acción Intercultural de Comunas, Comunidades y Organizaciones del Quito, y fundador de la Organización de Identidad Ancestral Cultural, GECU. También ha sido fundador de la Fundación de Medicina Ancestral Ñucanchic Ñaupa Hampi, presidente de la comuna Soria Loma de Bongopolo y vicepresidente de la Junta de Agua de Bongopolo. Con esta vasta experiencia acerca de saberes ancestrales en comunidades, el día de hoy nos compartirá un poco de su experiencia en la búsqueda de archivos que determinen la existencia de un nuevo pueblo dentro de la nacionalidad quichua de la Sierra. Su misión de investigar este pasado con base en la historia narrada de sus ancestros. Kevin nos hablará de la importancia de la construcción de los archivos comunitarios con base en su experiencia como líder de la comuna de Bongopolo y con la visión de ejercicio de derechos que solo es posible gracias a los documentos que reposan en los archivos. Cada participante tendrá la oportunidad de exponernos sus experiencias y su trabajo en cada una de sus comunidades y colectivos durante 10 minutos y posteriormente daremos paso a un conversatorio y responderemos las preguntas del público y daremos paso también a preguntas para cada uno de los panelistas. Damos paso al primer panelista, a Oscar Jara. Adelante, por favor, Oscar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias al Archivo Histórico Nacional por la invitación. Para comentarles una parte de la comuna ancestral de Santa Clara de Samillán. Todo este proceso que ha dado inicio o tuvo su origen fue en el año 2020, cuando fui parte del Cabildo Comunitario y como una preocupación activa en cuanto a la gran contradicción que existe en la comunidad. ¿Somos barrio o somos comuna? ¿Queremos mantenernos como comuna o volvernos un entorno de distrito metropolitano? Todo esto generó una serie de inquietudes y procesos de indagación e investigación del territorio de la comuna de Santa Clara de Samillán. Quiero mencionar que el territorio que comprende actualmente la comuna de Santa Clara de Samillán en el sector conocido comúnmente como el Teleférico, está comprendido por 86 hectáreas, que están delimitadas entre la cota 3150, que es el límite con el bosque protector, en las faldas del Pichincha. Hacia la parte este tenemos la quebrada de Rosas Pamba. Hacia la parte oeste tenemos la quebrada El Tejado, más conocida por el último acontecimiento y tragedia que enlutó a nuestra comuna con el aluvión del año 2022, en enero del 2022. Y hacia la parte más baja, podríamos decir, delimita con la calle Atacames. En nuestro territorio antiguo llegaba hasta el Machángara, hacia el otro extremo, hacia Mindo, hacia los costados, Toquiuco, y hacia la parte norte, hacia el territorio cercano y comprendido con el Pinar Alto. Esto nos lleva a indagar en todo esta necesidad de preservación de nuestro archivo documental, que como asentamiento Quitucara y como reconocimiento ante la Constitución de la República desde el año 1911, nos hace eco de cómo podríamos preservar toda esta información de nuestra comuna, ¿no? Tenemos data o información que buscamos salvaguardar desde 1537, pese a que al indagar más en este proceso de investigación hemos encontrado que la comuna tiene algo más de 3.000 años de antigüedad. Eso es lo que buscamos clarificar y exponer ante la comunidad, ante la ciudad capital, tomando en consideración que hemos estado mucho más antes que la misma fundación de San Francisco de Quito. Por tal motivo, y a razón de la catástrofe antes mencionada,
y para preservar la información de nuestro territorio, emprendimos esta difícil y ardua labor de contactarnos con instituciones públicas para que puedan observar, mirar el estado de nuestro archivo documental. En este caso, nuestras actas de derecho y usufructo, que podríamos decir que son nuestros títulos de propiedad de aquellos espacios que podríamos denominar, según el recurso de ciudad y urbanismo, como parcelas, y determinar su uso, su utilidad, su apropiación y ocupación. De igual forma tenemos información correspondiente a nuestras asambleas comunitarias. Estas asambleas comunitarias mediante las cuales nosotros tomamos decisiones conjuntas y sin aislar o de alguna manera olvidar de lo que es un bien comunitario. Y las fichas donde contamos con el testimonio de los comuneros, y se encontró que en la comuna de Santa Clara de San Millán existen los 10 apellidos más antiguos de la ciudad capital. Huamanzaras, Tumipambas, Acondas, Tipantoctas, por mencionar algunos, Cochambay, Tumipambas, que sin lugar a duda son parte de este gran territorio que comprende un asentamiento quitucano. A tal motivo, y también ante un antecedente lamentable que fue la intervención en nuestros libros históricos por parte de un cabildo anterior, buscamos proteger y salvaguardar esta documentación. Nos presentamos a concurso, hicimos el acercamiento con el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. Hemos generado una serie de actividades con este instituto que se ha puesto al frente de este proceso. Nos han invitado al espacio de la Circasiana, que antiguamente era territorio de la comuna de Santa Clara de San Millán, para poder hacer la toma de la plaza, la toma de la Circasiana. Cercana tenemos a nuestra iglesia de Santa Clarita de Asís, que también es parte de nuestro territorio ancestral, y son parte de nuestras costumbres, de nuestras actividades, de nuestras festividades, de nuestras yumbadas, que guardan o denotan, son testimonio y guardan la ferviente necesidad de expresarnos como comunidad ante el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Y no queremos, desde la visión del cabildo actual, un gobierno comunitario dentro de otro gobierno, que la comuna se pierda. Creo que esa visión un poco extraña de barrio y de pérdida de la identidad es un sesgo que tenemos que superar ante la evolución y el proceso de planificación urbano-arquitectónica. Esto nos ha llevado a ganar el concurso, a indagar en nuestros archivos documentados y poder lograr construir o buscamos construir una pequeña infraestructura que consolide la preservación de estos documentos. Debo recalcar que esta documentación es un libro, son un grupo de libros, perdón, que son de constante consulta. Cada comunero que viene a hacer un proceso de actualización de información, viene a verificar cómo está su acta de derecho y usufructo para poder registrar a sus hijos, a sus familiares que son comuneros, le han convertido a cada uno de estos libros con la antigüedad antes mencionada un documento de consulta constante. La digitalización de esta información, que es parte de esta propuesta que hemos sido ganadores, permitirá gestionar de mejor manera este proceso de consulta, este proceso de evitar, flagelar, cortar y dañar, alterar a los documentos históricos. Creo que es fundamental en busca de la conservación de todo patrimonio en cualquier lugar del mundo, ¿no? Buscamos consolidar una hemeroteca y biblioteca en el territorio de la comuna de Santa Clara de San Millán, ya que este trabajo es conjunto, no solo el INPC es parte de esta propuesta.
Esta propuesta también está enfocada desde el Cabildo Comunitario y esperamos prontamente también ser parte de un proyecto mucho más amplio en donde tendremos la oportunidad de tener a la Embajada de Italia, que valga la redundancia, también es parte de nuestro territorio ancestral en la capacitación y inducción a nuestros comuneros en cuanto a preservación histórica de lo antes mencionado. Nuestro archivo documental y el valor que posee nuestro territorio. Creo que, sin más que decirles, les agradezco por la atención a mi presente parlamento de proceso y gracias a todos. Muchas gracias, estimado Oscar. Damos la palabra a continuación a nuestro siguiente panelista, a Daniel Moreno o Byron Yanganate Moreno. Adelante, por favor. Daniel. Muy amables, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Creo que sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Archivo Histórico Nacional por la invitación. Gracias, por supuesto, también por tus palabras de bienvenida. Y claro, nosotros somos parte de las diversidades sexogenéricas del Ecuador. Mi nombre es Byron Daniel Yanganate Moreno y tengo mi seudónimo artístico ya hace más de 30 años como Daniel Moreno, activista de la comunidad LGBT y en los últimos años dedicado a todo lo que es el arte transformista drag hace 25 años. Parte de este proceso que nosotros hemos llevado y que tratamos siempre de enmarcarnos dentro del tema de cómo somos como sociedad y cómo la sociedad ha ido cambiando con el tiempo. Recordemos que hace no mucho, hace 25, 26 años, ya este próximo 27 de noviembre, se conmemoran los 26 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Esta una lucha a cargo no solamente de un grupo, sino de varias organizaciones y grupos de la sociedad civil que se organizaron para derogar ese artículo. Parte de este hecho, al cual también fui parte, hay organizaciones emblemáticas como Cochinelli, organizaciones como los queridos compañeros de la comunidad hetero que participaron también dentro de estos procesos de despenalización. Pero todo esto nos lleva justamente a crear una memoria que lastimosamente dentro de la historia del Ecuador se ha borrado o de cierta manera también se ha negado. Lógicamente tenemos influencias tanto políticas como religiosas que hasta cierto grado siempre han manipulado las situaciones y en el caso de las diversidades sexogenéricas siempre han sido relegadas y mal vistas. Han sido siempre parte de este estigma ya y llena de tabúes sobre lo que es la identidad de género y lo que es la orientación sexual. Entonces, parte de esos procesos que nosotros hemos vivido desde hace más de 30 años, en mi caso, como activista, ha sido parte de crear una memoria histórica de una diversidad existente en la ciudad de Quito. Vuelvo a recalcar un poco, el inciso primero del artículo 516 penalizaba la homosexualidad con una cárcel de 4 a 8 años y con una multa pecuniaria en ese entonces de 1 millón de sucres, más o menos como decir unos $10,000 en la actualidad. Pero a eso también sumémosle todo el maltrato que se daba y la violencia con la que se trataba a las universidades. No solamente lo digo por mí, porque fui parte, lastimosamente, en los años 80, específicamente en el periodo de León Flores Cordero, se creó una de las instituciones más nefastas que acabaron y exterminaron y acosaron a la comunidad LGBT de la ciudad de Quito. No solo de Quito, del Ecuador. Se crearon el denominado SIC y por supuesto el Escuadrón Volante en los años 80. Parte de esta situación nos llevó justamente a orillarnos dentro de esta criminalidad, porque éramos considerados criminales. Y habían abusos
que se extendían en toda la ciudad de Quito. Para no ser muy lejanos, justamente aquí en el Parque de la Alameda, frente al archivo, justo frente a este edificio histórico, se solían llevar, capturar a las compañeras trans que se trabajadoras sexuales, que se encontraban en la avenida Patria y 10 de agosto, justo bajo el puente del Huambra, eran capturadas y las traían aquí, a la laguna de la Alameda, donde les echaban gas pimienta en la cara y luego desnudas las metían en esta laguna. Esa era parte de los acosos y de maltratos que existían, de policías que solían llevar a nuestras compañeras lesbianas o nuestros compañeros gays capturados en las discotecas clandestinas que existían en esa época y eran llevados aquí, también muy cerca en el centro histórico, al regimiento Quito número 1, donde se encontraban las celdas de tortura de 1 metro por 1 metro, donde muchos compañeros fueron violados, fueron asesinados y desaparecidos. Parte de este proceso histórico y de esta memoria que es tan dura y tan cruel, hizo que muchos, me incluyo en la lista, de gente que sufrimos de este tipo de vejámenes, decidiéramos también luchar por los derechos. Muchas veces nos olvidamos de esa memoria. En la actualidad existe una generación que está disfrutando o gozando de parte de esa lucha y se ha olvidado de esta parte de la memoria, que es tan importante. Con el Instituto de Patrimonio Cultural tuvimos la oportunidad el año pasado de realizar una actividad en conjunto, donde se pensó justamente en esto, en la memoria social. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué lo somos? Y cómo estos grupos sociales han tenido su lucha para reivindicar sus derechos y sus procesos de autoayuda. Porque no tenemos ni un gobierno ni un proceso municipal que nos haya amparado para apoyarnos dentro de estos procesos que han causado tanto daño y han causado tantas heridas. Hay que admitir, en muchas ocasiones las compañeras lesbianas, por ser mujeres, han sido desplazadas y aparte de eso, invisibilizadas en muchos casos de violación. Clínicas de deshomosexualización que en este momento se encuentran activas en varias ciudades del Ecuador, con la excusa de que somos gente pervertida. Y es parte de esa lucha la que también nos motiva a crear un momento en la historia. Dionisios Arte, Cultura e Identidad fue el primer espacio a raíz de la despenalización que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 1997. En el año 98, al año siguiente, nosotros hicimos la apertura de un espacio cultural que era en la zona de la Santa Prisca, específicamente en la Río Frío y Manuel Arrea y Río Frío. Y fue un espacio que se abrió con una idea de reivindicar a la comunidad no solamente como el grupo hipersexualizado que muchas veces se imagina que es la comunidad, sino de seres que aportamos en la cultura, que somos parte de una sociedad activa y que hemos tratado siempre también de ser partícipes en la sociedad. Dionisio se creó con una idea de crear un espacio cultural para las diversidades y desde las diversidades. Dentro del trabajo que se realizó en Dionisios Arte, Cultura e Identidad, siempre estuvo presente el tema de compartir y de sensibilizar. Todo este proceso se ha llevado a cabo en estos últimos 25 años porque continuamos con el proceso de trabajo a través de las artes. Dionisios da capacitaciones a nivel de danza, de teatro, trabaja con el tema de maquillajes y temas de diversidades que son genéricas y derechos humanos. Pero a esto se suma la gente que trabaja, la gente que está detrás de estos procesos. Gente que muchas veces es de la comunidad y que tiene miedo de ser vista, tiene miedo de ser juzgada por su entorno social. Entonces Dionisio siempre ha tratado, desde ese sentido, hemos tratado siempre de que la gente tenga como esta facilidad de entender cuáles son los propósitos y los objetivos dentro del arte y de la cultura. Fuimos el primer grupo de temática de arte transformista drag queen de la ciudad de Quito y a nivel del Ecuador.
En estos 25 años se ha creado un archivo fotográfico y de memoria histórica de 25 años de diferentes procesos, a nivel dramatúrgico, actoral, a nivel de procesos de maquillaje, a procesos inclusive que han ido mucho más allá, que son los educativos y de sensibilización. Siempre hemos tratado a que la comunidad se sume a estos procesos, independientemente de su orientación sexual, tendencia política o también religiosa. Para nosotros trabajar desde este archivo, que lastimosamente tuvimos una pérdida bastante grande en el año 2015, debido a que fuimos sacados de la casa en la que nosotros nos encontrábamos de forma abrupta, y lastimosamente muchos de esos archivos se perdieron porque esta gente homofóbica echó las cosas a la calle y básicamente las trataron como basura. Y de ahí se ha ido recuperando poco a poco archivos históricos y fotográficos de hace 25 años a la fecha. Contamos afortunadamente con la fortuna de que muchas personas que asistieron a estos espacios tenían fotografías, han tenido archivos. Hay algunos materiales, tanto periodísticos, que se han podido bajar de internet para poder crear un archivo histórico que representa la memoria de una agrupación dedicada al arte y a la cultura y a las diversidades sexogenéricas del Ecuador, pero va más allá. Es un archivo de investigación en el cual Dionisio ha sido parte, no solamente de un trabajo realizado hacia la comunidad LGBT, sino a la sociedad en general. Hemos tenido la oportunidad y la fortuna de participar en festivales nacionales e internacionales y llevar el arte drag, y no solamente el arte de la diversidad sexogenérica, sino como representantes de un país con una memoria y con un peso histórico que nos marca un antes y un después, que nos da la oportunidad de ver a través de una obra de teatro, a través de una fotografía, a través de un recorte de prensa, parte de esa historia, de esas vivencias, de los diferentes personajes. Porque no solamente hablamos desde aquella comunidad LGBT, sino también hablamos desde ese lenguaje que utiliza un padre porque quiere defender a su hijo por ser diferente. Hablamos también de aquel hombre o mujer que, siendo ya en edades maduras, se descubre en una orientación y se descubre como una persona que tiene derecho a amar y a respetarse a sí mismo. Hemos tenido la oportunidad de llevar lenguajes a diferentes instituciones educativas, desde universidades privadas hasta las universidades estatales. Esto ha creado un archivo, una memoria histórica que, cuando presentamos el proyecto, para nosotros fue un poco difícil llegar a una conclusión. ¿Qué es lo que queremos? Y parte de ese queremos es crear un archivo histórico, una memoria social de una agrupación que marcó un antes y un después. Una agrupación que también fue perseguida en algunos periodos políticos, criminalizado por ciertos grupos sociales, y que hemos rescatado parte de esa información para que pueda ser observada y vista por las futuras generaciones. Porque es importante. Un archivo o un papel puede tener cientos de años, pero si no le damos la importancia y el valor que tiene, jamás podremos entender lo que es la historia. Porque la historia no es solamente lo que leemos en los libros, sino lo que está hecho de sangre y carne por aquellos que crearon la historia. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Damos la palabra a nuestro siguiente panelista, Kevin Deña, quien nos hablará de la importancia de la construcción de los archivos comunitarios en base a su experiencia como líder de la comunidad. Adelante, Kevin, por favor.
Muchísimas gracias, estimados compañeros. Mi nombre es Kevin Legnia, soy de la parroquia de Huangopolo, estoy nativo de la parroquia, ¿no? Pues justamente, gracias por la invitación, más que nada al Archivo Nacional. Y pues quisiera decir, ¿no?, que cuán importante es para nosotros guardar toda esta memoria. Yo quisiera decir primeramente que nosotros hemos luchado para que nosotros seamos reconocidos como un pueblo en un territorio originario, ¿no? Ya les voy a explicar por qué nosotros no utilizamos la palabra ancestral, aunque nuestro territorio es ancestral, nuestra artesanía es ancestral, lo sabemos muy bien, pero hemos tenido un poco conflicto con el tema de las organizaciones que se autodominan ancestrales, que más adelante les voy a indicar. Pero bueno, en todo caso, bien dicen, la historia a veces se plasma por dos fuentes. Una de esas fuentes es los documentos, los monumentos y también el dialecto. Pues nuestros padres, nuestros abuelos, antes no tenían ellos educación, no tenían ni siquiera acceso a la educación. Entonces, ¿cómo podrían ellos transmitir, pues, de una u otra manera la historia real de nuestros territorios? No había esa posibilidad. Sin embargo, a través de la conquista y pues obviamente de la colonia, existen varios registros, ¿no? Como es incluso el registro de la casta de indios, ¿no? Justamente el pago de impuestos, porque los españoles hacían pagar el impuesto a los indígenas. Si pasaban la fiesta, pagaban impuestos. Si no pasaban la fiesta, también pagaban impuestos. Entonces, de una u otra manera tenían digamos, que cobrar, pues, ¿no?, el dinero, que explotar a la población. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto la lucha de autodeterminarnos como pueblo huangopolo, ¿no? Pues nosotros mantenemos todavía la artesanía de nuestro pueblo. Miren, mantenemos la artesanía de nuestro pueblo, que es una artesanía que nos mantenemos desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales, justamente por lo que seguimos teniendo nuestra historia, ¿no? Y hemos decidido mantenernos como un pueblo originario, como un pueblo, eh, digamos, de origen milenario, porque lo seguimos realizando. Antes se realizaba este tejido en fibra de cabuya. A la llegada de los españoles cambiamos la fibra de cabuya al pelo de caballo, ¿no? Esto es de mi pueblo, originario de mi pueblo, los sedazos que aún lo seguimos manteniendo. Y pues, como ven, somos pocos los jóvenes que todavía lo mantenemos, por eso es importante para nosotros poder trabajar el tema de la autodeterminación, ¿no? A pesar que estemos con los conflictos que les decimos, pues, territoriales y de ideologías que a veces no llegan a fin que concordamos. Entonces, en ese sentido, igual nace nuestra necesidad de investigar, porque mis tíos abuelos, mis primos abuelos, nos han contado la historia de una manera, ¿no? Cosa que tal vez desde la academia han contado de distinta forma. Nosotros no estamos de acuerdo incluso con el pueblo Quito-Cara, porque incluso esto fue contado por un cura, sabemos, un cura español, Juan de Velasco. Entonces, no se ha narrado lo que dicen nuestros abuelos. Y nosotros más aún como Huango Polo, que incluso utilizamos palabras que ni siquiera están en el quichua, ¿no? Nuestro sistema de trabajo comunitario es el tashi, que es para, ya digamos, en lengua quichua, es el randi randi o maki mañay. Para nosotros lo seguimos utilizando el tashi, lo seguimos utilizando ahorita justo que estamos en tiempo de siembra, seguimos utilizando este sistema de prestar la mano o este sistema de trabajo comunitario, que como vuelvo y repito, no está en lengua no está en quichua ni siquiera, está más atrás, lo dicen de chachipano, pero igual son términos que han utilizado digamos, los de la academia. Nosotros, digamos, lo diríamos como un kitushimi, más que nada, ¿no? Pero lo seguimos trabajando. Y pues en ese sentido hemos conseguido igual los documentos. Toda la historia que nuestros abuelos narraban, nosotros lo hemos conseguido en documentos, ¿no? Desde incluso las disputas de Diego de Almagro con Benalcázar en estos territorios, justamente por el oro y todo lo demás, se dio estas disputas en tierras de Tumbaco, Huangopolo y Alangasí, ¿no? Entonces, es decir, nosotros somos un pueblo de origen milenario, incluso tenemos aquí documentos que están bueno, nos dicen que es un castellano españolizado, entonces no, la verdad no se puede leer, tenemos que consultar con paleógrafos todos estos documentos que lo tenemos, pero el fin así de conseguir esto también por los temas territoriales, como bien explicaba el compañero de Santa Clara de San Millán. Aquí nosotros nos hemos visto afectados por las organizaciones que se denominan comunidades ancestrales.
porque son divisiones de lo que es el actual Huango Polo. Entonces, estos territorios pertenecieron y siempre serán de los Huango Polos. Actualmente constamos en 4 sectores, ¿no? Lo que es la Tobya, Comuna Sorialoma, Comuna Rumiloma y el centro poblado. Pero, sin embargo, estas organizaciones más bien lo que han hecho es digamos, meter a la política dentro de los territorios. Entonces, en base a las comunidades ancestrales, lo que han querido es mantener el poder de la gente. Y bueno, creo que Huango Polo, incluso yendo a la historia, jamás incluso había entrado los hacendados, ¿no? Pero esto es de explicar, por igual hay una narración que igual lo hemos descubierto a través de los documentos, porque decían que obviamente los incas vinieron a conquistar a nuestros pueblos, pero nuestros pueblos tenían ese resentimiento, digamos, los españoles vinieron a conquistarnos, ¿no? Pero nuestros pueblos nativos tenían este rencor contra los incas. Es como en que incluso se aliaron, eso hemos escuchado en varias historias, y pues es verdad, en documentos hemos escuchado que a los indios nativos les dejan sus territorios, bueno, las tierras que no les servían, digamos, prácticamente a los españoles, y las mejores tierras que cogían ellos, porque de una u otra manera no se aliaban a luchar contra los incas, ¿no? Eso también consta en archivos y pues incluso con apellidos antiguos que todavía tenemos en nuestro pueblo. Entonces, por eso es que casi de nosotros no hubo intervención de la hacienda. Y por eso tal vez será que seguimos manteniendo nuestro tejido y también seguimos manteniendo, como digo, estas formas de trabajo como es el tash. Palabras palabras de idioma tal vez no tengamos claro, pero hay ciertas palabras que no se encuentran en quichua, pero lo seguimos manteniendo. Por ejemplo, para nosotros una casa no es una huasi, ¿no? Para nosotros es un yukchiwan o un yukchi, que todavía lo siguen manteniendo. Entonces, eso lo seguimos buscando y como digo, pues la importancia para nosotros de allá hacerse registrar, pues ha sido bastante la lucha y pues el INE ya nos ha reconocido como pueblo originario, como un pueblo más de las nacionalidades de las nacionalidades quichuas de la sierra, con nuestro propio tejido. ¿Y cómo no nos van a reconocer si todos los pueblos y nacionalidades tienen sus harinas y la bebida sagrada que es la chicha en nuestro pedazo del pueblo Huango Polo? Que bueno, Huango Polo también hay unas historias de donde mismo nacemos, ¿no? Pero el Huango, que es el amarrado, y el pulo viene del pulo ubalum, que es el nudo de sangre, ¿no? Que igual es en otro idioma. Al igual los nombres antiguos, por ejemplo, en nuestro cerro mismo tenemos Canincucho, que unos no entienden en el quichua que es Canincucho, ¿no? Pero nosotros lo entendemos, sabemos qué son esas palabras, y al igual que incluso, digamos, también tenemos Quitubalo, que actualmente funciona ahí un centro artesanal de Ceracero, que no está en idioma como le diríamos, de quichua, ¿no? Y igual el nombre de nuestro cerro, como alguien dijo, los huangopolos son los propios hijos del Hidalgo, es verdad. En la parroquia de la Merced, pues obviamente igual hubo una, digamos, una migración desde el pueblo de Panzaleo hacia estos territorios a trabajar en la hacienda San Francisco de Baños. Entonces, nosotros sabemos que incluso el conocido Cerro Sagrado Ilalo, no se llama siquiera Ilalo, se llama Gilajalo, y no está en quichua, porque de repente vinieron unos taitas también a hacer una ceremonia en nuestros territorios, y vinieron a hablar de Gilajalo, ¿no? O sea, diciendo que nuestro cerro es mujer. Entonces hubo un poco de malestar, porque toda la gente que vivimos en nuestro pueblo, sabemos que nuestro cerro es cari, no, o sea, es hombre, y pues es por esto que no está en quichua esta palabra, ¿no? Es Gilajalu y más o menos lo que dicen las traducciones de una u otra manera es como que un cerro de luz. Y para nosotros siempre será este cerro respetado, a pesar que estos problemas territoriales nos tienen con mucho, digamos, con mucho padecer en nuestro pueblo, entre estas organizaciones politizadas, pero en sí nosotros seguiremos defendiendo nuestro cerro y más que nada trabajando, porque nosotros toda la vida hemos comido de este cerro. Por eso que incluso también al municipio le hemos dicho, a ver, un alto, nos quieren hacer parque ecológico, todo lo demás. Si bien es cierto, no vale extender demasiado el urbanismo, pero nosotros nos alimentamos de este cerro y en la pandemia lo único que nos salvó a nosotros fue nuestras siembras en el cerro. Entonces, eso sí lo seguiremos manteniendo y más bien a todas las autoridades que ven este video, tal vez entérense de los dos lados cuáles son las problemáticas para poder solventar cualquier cosa, pero nosotros seguiremos manteniendo nuestra identidad y igual ya creo que en los distintos territorios digamos, en los distintos sectores del territorio de Huango Polo, y algunos se han determinado como Huango Polos, y pues lo seguiremos luchando
hasta que por fin pues el registro de pueblos pues ya nos ceda, a pesar que nosotros ya estamos reconocidos por el INE. Todavía vivimos, todavía existimos, somos huangopolos y aquí estamos, tanto para defender nuestros territorios como para seguir manteniendo nuestra identidad cultural, nuestra identidad que es el cedazo. Esto nomás, muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de Kevin Leña y de nuestros anteriores panelistas, Oscar Jara y Byron Daniel. Quisiera a continuación realizar una pequeña conversatorio, una pequeña ronda de preguntas. Si bien ha sido muy interesante cada una de las exposiciones, creo que tenemos algunos elementos muy en común, ¿no? Y es que las tres intervenciones responden a procesos colectivos, comunitarios, que a través de los archivos, a través de la documentación que reposan estos archivos, a través de esta memoria, están haciendo reivindicaciones sobre la identidad, sobre la memoria comunitaria, sobre el territorio, sobre derechos colectivos, sobre distintos procesos de la memoria social y colectiva que han atravesado, ¿no es cierto? Derechos humanos, derechos sobre la identidad, sobre el territorio. Y también la búsqueda de este reconocimiento, ¿no? Ante la sociedad, ya sea una identidad étnica, una identidad en la diversidades sexogenéricas, pero tenemos estos elementos que son comunes a las tres intervenciones, ¿no? A mí me gustaría hacerles la pregunta a los tres panelistas y quisiera que lo respondan en el mismo orden en que tuvieran sus intervenciones, y es en el sentido de saber qué propuestas de trabajo podrían ustedes presentar a las siguientes generaciones, a las que les van a suceder, porque el trabajo que han venido haciendo ustedes se ve que es un trabajo, digamos, muy importante de rescate de esta identidad, de esta memoria, de este fortalecimiento de estos archivos. Pero hacia las siguientes generaciones, cuando ustedes entreguen la posta a los jóvenes de las comunas o del colectivo Dionisio, ¿qué propuestas ustedes podrían dejar para la preservación de la memoria y el fortalecimiento de estos archivos? Eso por una parte. Y por otra parte, si es que nos pueden revelar también una reflexión sobre la importancia de esta documentación que ustedes han identificado, que ustedes preservan en sus archivos, para el fortalecimiento de estas identidades que ustedes han mencionado. Quisiera dar la palabra, por favor, en primer lugar, a Oscar Jara, para que nos pueda compartir sus reflexiones alrededor de esta cuestión. Bueno, gracias Daniel nuevamente, gracias a Kevin y a Daniel Moreno. Sin lugar a duda, esta suerte de encuentro en donde nos abocamos, perdón, a todo lo que es nuestro territorio y nuestra sociedad, nos da a conocer una serie de conflictos que se han vivido históricamente. Sin lugar a duda, aquellos pueblos originarios tienen su valor. Yo debo mencionar que, al igual que muchas personas, llegamos a habitar luego estos territorios, como la comuna de Santa Clara de San Millán. Mi familia no es de ancestro, pero nace esta preocupación de preservar y conservar aquello que los identifica como comuna. Debo mencionar que el territorio de la comuna de Santa Clara de San Millán tiene su valor de arte y oficio desde la fabricación de tejas, tejuelos en las faldas de Pichincha. Luego de hacer un estudio se denotaron que la fabricación de ladrillos, tejas y tejuelos a través de la historia se convirtieron en elementos contaminantes y generaban algún momento de afectación a los habitantes de este territorio.
De la misma manera, se menciona en un artículo recientemente publicado que gran parte de la ciudad de Quito fue fabricada, construida e impermeabilizada con los tejuelos de las faldas de Pichincha. Todo esto que de alguna manera se entiende como un proceso de crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades, originarias y no originarias, sin lugar a duda, nos llevan a decirles a las próximas generaciones que deben volcar su atención a estos procesos, que no deben perderlos y que deben buscar mantenerlos y en el transcurso del tiempo también hacer partícipes a las comunidades más jóvenes de estos artes y oficios locales. Debo mencionar que como parte de mi investigación, mediante el artículo, si no me equivoco, es el 385, por parte de la Constitución de la República, habla de la recuperación del arte y oficio local y convertirlo en innovación y divulgación tecnológica como parte de este proceso que anteriormente les menciono para las nuevas generaciones. Mi investigación estudia las comunidades de Limbabura, el arte y oficio en tejido y totora, de la cual con grata atención acabo de ver, siendo parte también de este arte y oficio al manejo de la fibra de totora. Hemos descubierto que tiene un potencial impresionante, desde una respuesta a resistencias físico-mecánicas en pruebas de laboratorio, condicionantes de aislamiento y absorción acústica, y esto ya lo conocían nuestros pueblos originarios, sin lugar a duda. Ahora se puede hacer innovación con esta arte y oficio, completamente, claro que sí. Veo un potencial espectacular en esta fabricación de los cerazos, desde el punto de absorción y fabricación de sistemas y mecanismos constructivos. Creo yo que las personas que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la investigación, a la academia, vemos en cada uno de estos procesos fortalezas y no debilidades. Les invitamos a las comunidades a que sigan manejando estos procesos. Y a mi comunidad, quiero mencionarle que seguiremos luchando a aquellas personas que estamos buscando en preservar a la comuna, y creo que sin lugar a duda, dentro de nuestros intereses y proyecciones, no está volvernos un barrio. Bueno, muchas gracias. Realmente es muy importante entender cómo son los procesos y de qué manera podemos llegar a las nuevas generaciones. Lo digo yo porque estoy viviendo un proceso intergeneracional que ha sido muy duro. Nunca nos imaginamos pasar por una pandemia y mucho menos cómo esta pandemia podía afectarnos dentro de nuestros propios núcleos familiares o sociales. Parte de esta transición a las nuevas generaciones es entender estos procesos y que a su vez estos procesos puedan nutrirnos. Y ahí es donde hay una de las situaciones que es el tema educativo, ¿ya? Una cosa es educar, otra cosa es adoctrinar, que ese no es el objetivo de muchas de las organizaciones o grupos, porque lo que nosotros queremos es enseñar, informar, queremos direccionar lo que hemos hecho para que ellos valoren este puesto. Si ahora gozamos de ciertos privilegios como sociedad o como organizaciones, ha sido gracias a un proceso de empoderamiento de otros grupos sociales y de otras personas que han luchado en esos procesos. Y aquí es algo sumamente importante, que la parte intergeneracional tiene que también ir de la mano. Parte del objetivo, a través de este archivo, que nosotros como DIONIS de Cultura y Identidad lo vamos a hacer, es también ir a la par con el tema tecnológico. El crear una página web y un repositorio virtual va a ayudar a que la gente pueda saber y tener de primera mano esta información que va a estar constantemente actualizándose.
Porque no solamente estamos hablando de temas fotográficos a nivel de archivos o a nivel de fotografías de las presentaciones teatrales o escénicas que realice Dionisios, sino que también tiene que ver con todo un proceso de trabajo por parte de una comunidad, por parte de una sociedad que está buscando una reivindicación y un espacio que por derecho le pertenece. Entonces, parte de este trabajo también es el motivar a las juventudes a que se eduquen y aprendan. Que sepan que el arte transformista no está direccionado hacia la comunidad LGBT de forma exclusiva, sino que es una forma de expresión artística. Que las anteriores generaciones sepan que el hacer arte transformista no es una cuestión de moda que recién ahora se establece, sino que ahora tenemos una visibilidad mucho más grande gracias a estos medios, como el Internet, como el Zoom, como el TikTok y otras líneas, que lo que han hecho es fomentar, de cierta manera, el poder exhibir o presentar estas formas. Pero ahí es donde viene la parte educativa, porque no porque lo hago o porque lo hace alguien, lo voy a hacer yo, sino que tiene que también estar justificado y amparado y también sustentado por un tema educativo. Aquí es donde viene el tema de la información que tiene que ser manejada de forma adecuada y que también los repositorios y archivos históricos y fotográficos de los archivos que se encuentran tanto aquí en esta institución como en otras instituciones como bibliotecas, también tengan esa coherencia de discurso. Así que es muy importante, y eso sí hay que ser muy claros, parte del trabajo para que las futuras generaciones también puedan apoyar estos procesos, también depende de nosotros. Porque también tenemos que ser nosotros quienes impulsemos. No porque yo lo he hecho o porque hice la investigación quedará ahí, no. Sino que se necesita seguir constantemente mejorando. Habrá un momento en que daremos la posta a las siguientes generaciones, pero estas generaciones también tienen que estar alineadas a un proceso que viene de mucho tiempo atrás. Y con respecto a los archivos, y ahí sí es un tema muy importante, la importancia de los archivos es la memoria, es nuestra memoria, son nuestros hijos, y nuestros hijos que se alimentarán de esa memoria para sus futuros hijos y sus futuras generaciones. Entonces, sí, tan importante un archivo, porque así como tenemos en la casa el álbum de fotos de la abuelita cuando se casó y que tenemos ahí con los sobrinitos que ahora ya son abuelos, ese pequeño archivo que lo guardamos con tanto cariño y tanto afecto porque nos representa. Y a lo mejor yo no conocía a mi tatarabuelo o a mi bisabuelo, pero ver la memoria de mi madre mirando fotografías, eso nos llena de esperanza y de añoranza. Así es como nosotros tenemos que tener los archivos históricos que nos representa como sociedad, porque estamos nosotros nutriendo a estas generaciones. La importancia de estos archivos, que algunos serán archivos privados, otros son colectivos, otros son sociales, tienen que ser vistos desde ahí, como ese ejemplo de saber conservar la memoria en favor de las futuras generaciones. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Gracias. Bueno, no se escuchaba al compañero moderador, pero bueno, creo que voy a seguir. Bueno, creo que Sí, nosotros, por favor, adelante. bueno, más que para nosotros, digamos, el tema es muy importante, muy complejo, ¿no? Por el tema mismo de que existe esta división territorial dentro del mismo pueblo. Y pues que creo que hablando de la palabra ancestral, ni eso mismo comprendemos, porque más bien dicen, esto es mío de aquí, esto de acá es tuyo. Y creo que en nuestra palabra ancestral no existía esa ambición de territorial. Entonces, desde ahí, por eso es lo que les digo, hay que ser sincero, en mi pueblo no hay cómo mencionar la palabra ancestral, porque ha atemorizado a la gente con todo este tema. Pero en ese sentido, queremos dejar, ¿no?, nosotros a las generaciones que vengan una parroquia ya sin estos inconvenientes.
creo que el conflicto igual interno dentro de nuestro mismo pueblo, ya 100 años de la escritura del 23 entre la comunidad ahora denominada ancestral Atoya, y en ese entonces el Huango Polo, ¿no? Porque primero se dividieron ellos, y se dividieron cogiendo tal vez lo que no les correspondía, como dicen los documentos. Pero en todo caso ya queremos dejar libre de todas estas disputas, más bien queremos dejar un Huango Polo turístico, un Huango Polo con identidad propia, que siga manteniendo más que todo nuestra identidad, que hoy en día es el Cedazo. Si bien es cierto, en Huango Polo ya nadie viste su vestimenta, digamos, autóctona, ¿no? Porque ya nuestros abuelos ya murieron, fallecieron, y por el mismo hecho de estar en la ciudad capital, el mismo hecho de la discriminación que sufrían, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, fue que las generaciones vinieron ya, como quien dice, modernizándose, ¿no? Y utilizando también, por abaratar los costos, la ropa que era más, digamos, económica. Entonces, en ese sentido, pues sí, digamos, lo que sí mantenemos nuestra identidad milenaria, originaria, es pues el Cedazo, ¿no? Como igual me olvidé de antes de presentarles, pues miren esta fibra mismo, ¿no? Con esta se tejía, no teníamos, como les indicaba, la cola de caballo, teníamos la cabulla. Esta cabulla mismo tiene más de 50 años, porque el Cedazo mismo, el Cedazo actual, como lo pueden ver aquí, lo utilizamos ya la paja plástica, decimos nosotros, ¿no? O hilo plástico. También era hecho todo en base de fibras naturales. Entonces, queremos dejar ese legado que no se pierda hoy a través de los medios tecnológicos y también, más que todo, de la institución del Archivo Nacional, se ha podido guardar cierta parte de la historia, ¿no? Porque sinceramente en otras entidades como el Ministerio el MIES, el Ministerio de Inclusión Social, pues no guarda nada de información acerca de nuestro pueblo. El mismo Ministerio de Agricultura han sacado, creo que a través de política, las distintas organizaciones que han querido acaparar poder en la parroquia, pero recopilando por aquí por allá hemos logrado conseguir los documentos, ¿no? Y para nosotros es muy importante, no tal vez por el mismo hecho de decir, esto es mío, sino por el mismo hecho de contar las cosas reales, de las cosas reales como son, de toda la verdadera historia que nuestros padres transmitían de forma oral. Entonces hoy queremos que quede ese legado y también de una u otra forma queremos que nuestra artesanía, nuestra identidad, sea reconocido como un patrimonio de la ciudad capital, y si es que es del Ecuador, creo que sería mejor, porque somos el único pueblo que hemos mantenido de una u otra forma el tejido de ciudad, pese a que hoy en día no es comercial por el mismo hecho de tener servidores que se ocupan de plástico, ¿no? Y el mismo hecho de que incluso las harinas mismas son refinadas ya por medios tecnológicos, ¿no? En los molinos electrónicos, etcétera. Entonces ya no son hechos de forma manual, peormente en la rumicutana o en el molino de piedra, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos luchado también contra la tecnología en ese sentido. Hemos sobrevivido contra la tecnología porque ahora, en vez de hacer los sedazos ya como un utensilio de cocina, lo que hacemos es pintamos, hacemos relojes, hacemos cualquier ingenio con tal de que nuestra artesanía no se pierda. Pero sí es necesario que las instituciones públicas o el Estado en sí mismo también ayude a impulsar de que nuestra identidad no se pierda. Porque si nosotros no vendemos un sedazo, pues lastimosamente no tenemos ingreso económico. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Todo el mundo ha optado por trabajar en las distintas empresas, en los distintos puestos empresariales, asalariados. Entonces, nuestra identidad va quedando. Yo tengo 32 años, sigo cosiendo sedazos, soy sedacero, voy a las plazas, me voy a los campos, cargo digamos, la fibra, ¿no? En este caso que es, le dije la cola de caballo, traemos de los distintos páramos, ¿no? Donde tienen estos animalitos, y de una u otra manera seguimos manteniendo, pero es difícil luchar cuando aún el Estado no te ha dado las espaldas. Tal vez muchos hablamos de un mundo ecológico, de un Ecuador, de algo sustentable, algo ecológico, pero sinceramente a veces solo son palabras, ¿no? Porque estos pedazos se dañan o se degradan en 30 años, se daña un sedazo. Y obviamente es madera, es cola de caballo, esto va tranquilamente a la naturaleza y estamos cuidando el ambiente. Seguiremos luchando no ante el Estado, pero lo importante es que nosotros podamos dejar establecido el pueblo ya y con identidad propia y como un patrimonio que lo ha dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenemos una pregunta a través de... Nos pregunta Toa Ortega. Saludos desde Saraguro Loja. Quisiera pedir que se profundice un poco más sobre el término de pueblos ancestrales. ¿Por qué aparece este término? Este término motiva la museificación de nuestras culturas vivas
o la folclorizan? Seguramente esa pregunta está dirigida para ti, Kevin, por favor. Tranquilo. Para mí. Ya, esto que era dirigida para mí la pregunta, ¿no? Bueno, muchos hablamos de folclore y creo que también esa palabra hay que entenderlo, ¿no? Los sombreros que ocupamos no son de nosotros. La vestimenta también fue impuesta por los españoles en los distintos pueblos y nacionalidades. Entonces creo que desde ahí tenemos que aprender a desaprender, a descolonizarnos, ¿no? Si bien es cierto, yo lo utilizo porque algunos de nuestros abuelos lo utilizaban, pero igual la ropa también fue puesto por los mismos españoles, y decimos pueblos ancestrales o pueblos originarios porque nosotros existimos antes de la colonia, desde antes de la colonia, incluso digo, no tenemos dialecto, pero tenemos ciertas palabras que ni siquiera están en quichua. Entonces, al decir la palabra ancestral, claramente lo dice el diccionario, no viene de nuestros ancestros, entonces somos pueblos originarios, no somos pueblos colonos. Más vale aún, más bien, en mi pueblo, las personas que han venido después mejor dicho, han venido a vivir en el pueblo, que no son nativas, son las que están causando estos divisionismos. Entonces, más vale los que somos originarios, nativos, herederos de escrituras, de los abuelos, bisabuelos, más vale somos ahora los afectados. Entonces, decimos un pueblo ancestral, como lo había dicho, es un pueblo originario, ¿no? Y más aún que tenemos historia, tenemos identidad. Tal vez no tenemos dialecto, pero tenemos identidad a través de nuestra artesanía. Eso no más, gracias. Muchísimas gracias. Quisiera concluir con unas breves palabras de reflexión de cada uno de ustedes sobre precisamente una reflexión en el día de hoy, 2 de octubre, que el Archivo Histórico Nacional nos ha convocado este diálogo denominado Memorias de los Pueblos, Nacionalidades y Culturas de los Pueblos, sobre las reflexiones finales acerca de el valor histórico, social y de la memoria colectiva que tienen los documentos en cada una de las comunidades y colectivos a las cuales ustedes representan. En el mismo orden, por favor. Primero damos la palabra a Oscar. Bueno, desde mi punto y como parte del Cabildo Comunitario del Gobierno 2023, lo que buscamos desde que iniciamos este Cabildo Comunitario en enero del mismo año es la preservación de nuestro archivo histórico y sin lugar a duda buscar la unión de la gran comunidad. No podríamos entender a una comuna sin su memoria histórica. No podríamos entender a nuestro territorio y aquellos territorios que no son hermanos sin la misma preservación y salvaguarda de nuestro testimonio, tanto escrito como verbal, tanto desde las artes y oficios, como bien lo acaba de mencionar acá, porque sería una pérdida bastante grande para la misma ciudad, la comunidad, y por qué no para el país. Estoy de acuerdo, como dice Kevin, en un llamado a proteger y declarar aquello que desde nuestros orígenes nos identifican, desde las prácticas constructivas, desde la fabricación y uso de elementos domésticos y desde la apropiación de los materiales que nos rodeaban y nos permitían acondicionar y fabricar nuestras construcciones originarias, ¿no? Hago un llamado de igual forma hacia las entidades públicas a que podamos generar una puesta en valor de todos estos procesos y que los fondos sigan siendo más consecuentes y constantes ante estas propuestas que cada año puedan venir y los jóvenes también puedan entender aquello que antecede a la historia. Muchas gracias. A continuación damos la palabra a Daniel Moreno. Adelante, por favor. Muchas gracias, al contrario,
Yo estoy muy agradecido con todo este proceso que se está llevando y me parece la forma más adecuada de poder nosotros seguir creando historia. El ser parte en esta ocasión de merecedores de estos fondos concursables nos da la oportunidad en poder empezar un proceso que va a ir avanzando con el tiempo. Es una forma en la cual nosotros también que subsistimos de nuestro trabajo, de nuestra lucha, y eso hay que ser muy franco, realmente no tenemos grandes instituciones que puedan respaldarnos o apoyarnos constantemente, sino que ha sido un trabajo de hormigas, cada uno desde sus espacios, cada uno desde sus lugares, para conseguir y seguir sustentando estos archivos, seguir sustentando el trabajo, la memoria social de cada uno de nosotros. Es eso. Y ahora que tenemos esta oportunidad de comunicarnos a través de este medio con ustedes, es una forma también de animarlos a que también aporten a estos archivos. Uno muchas veces puede decir, bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Transmitiendo esta información a otras personas. Esa es una forma de aportar y es una forma de seguir creando historia en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, reflejar que somos entes que estamos trabajando y que estamos permanentemente creando memoria. Así que es muy importante, y ahí el Archivo Histórico Nacional, quienes están siendo también estos repositorios y están también siendo parte de estos procesos, que siga creciendo, porque yo soy uno de tantos. Parte del trabajo que nosotros vamos a realizar es también este trabajo de hormiguitas con otras organizaciones para que en futuros procesos de convocatorias puedan participar. Hay un archivo increíble fotográfico en la ciudad de Guayaquil, que este momento lo tiene un compañero que ya pertenece a la tercera edad. Y él dice, y el rato en que yo muera, ¿qué va a pasar con este archivo que le pertenece a la comunidad? ¿Qué va a pasar con esa memoria? ¿Qué va a pasar con ese trabajo? Entonces ahí es donde viene también nuestro proceso de seguir compartiendo y seguir luchando para seguir un proceso histórico real y que nos lleve a hacer esta memoria viva. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Damos a continuación las palabras de reflexión de Kevin Mesner. Bueno, como habían dicho los compañeros, creo que los archivos, sinceramente, creo que hoy en día no vale la palabra, no valen ni los documentos prácticamente, porque incluso a veces acuerdos que hay no respetan y respetan por los intereses. Pero sin embargo es tesoro, porque si nosotros no hubiéramos tenido esto en las manos, no hubiéramos podido sustentar todo lo que, como vuelvo y repito, un grupo denominado CITAR nos quiso a nosotros perjudicar. Entonces, en ese sentido, los papeles hablan, como dicen los antiguos, ¿no? Pero nosotros hemos tenido también de una u otra manera la historia a través de la lingüística, y como quien dice, tuvimos el guión para poder encontrar esto. Para nosotros esto vale oro y es muy importante cuando nosotros acabemos de recopilar toda la historia con los estudios, con los antropólogos que lo estamos haciendo, pues ingresaremos toda la documentación acá y que guarden como oro, porque sinceramente de las instituciones del Estado, como el Ministerio mismo de Agricultura, han sacado nuestra información. Por el mismo hecho de que a veces la misión, ¿no? La misión, porque cuando se hace acuerdos de linderos entre dos comunas, eso hay que respetarlo cuando se hacen acuerdos de linderos. Entonces, creo que ahora, en estos tiempos actuales, venir a revivir lo de antes, decir tal vez hasta aquí ha sido mío de antes, y respetar los acuerdos, pues no creo que es coherente en estas épocas. Más vale, tenemos que fortalecer desde lo que nuestros padres ya lo han dejado haciendo, ya se han firmado acuerdos de linderos, desde ahí respetar, porque si hablamos de derechos colectivos, artículo 57, los acuerdos de linderos es un derecho que ya lo han dejado haciendo nuestros padres. Entonces, de una otra manera hay que respetarlo. Como vuelvo y repito, el Archivo Nacional creo que más bien debería recibir más apoyo del Estado,
Porque si ustedes se van a las entidades del Estado, como Ministerio de Agricultura, otras entidades, lo tienen como cualquier papel viejo, lo tienen ahí. Entonces, eso no es, compañeros, creo que más bien ahí haríamos un llamado al Estado a que dé más presupuesto a nuestro archivo nacional, a nuestra identidad, para mañana más tarde evitar estos conflictos que ahora los vivimos en nuestro pueblo, ¿no? Porque a veces las entidades no hacen caso, mismo a veces en este caso la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades mismo a veces irrespeta las cosas que nuestros padres han dejado siempre. Entonces, este es un llamado más bien a las entidades, al Estado, al gobierno central, que obviamente presupueste hacia el Archivo Nacional, porque lo que cuidan ellos es de oro y lo que nosotros también hemos conseguido es de oro para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Yo quisiera agradecerles especialmente por estas valiosísimas reflexiones, importantísimas reflexiones de cada una de estas tres experiencias de los archivos de la comuna de Santa Clara de San Millán, del archivo del colectivo Dionisio de Arte y Cultura, y también de las reflexiones desde el pueblo milenario de Huangopolos y su reflexión sobre la identidad en los archivos históricos. De mi parte, yo quiero agradecerles mucho, felicitarles por el trabajo realizado. Sabemos que hay todavía muchísimo trabajo por recorrer, motivarles también a los compañeros del pueblo Huangopolo para que puedan presentar también una propuesta en nuestras futuras convocatorias de financiamiento para que puedan ser beneficiados también y trabajar en los procesos técnicos de conservación, de preservación de la memoria histórica en los archivos. Muchísimas gracias. A continuación doy la palabra a Alejandra. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por la valiosa información que nos presentaron acerca de sus proyectos ganadores de la línea de fomento de intervención en repositorios comunitarios de memoria social y conocer cómo la historia narrada puede motivar a la búsqueda y consolidación de archivos comunitarios. Además, agradecemos a todos los presentes por su atención. Les invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y a visitar nuestro renovado sitio web, en el que podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando. Muchísimas gracias.